Proverbios capítulo 22, versículo 25 dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ahora, antes de que Jesús viniera, no había como una verdad definida, por decir de esa manera. Cada cual escogía lo que querían creer. Pero con la venida de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, vino la verdad de Dios a la humanidad, que la puede rechazar o la puede aceptar. Un hereje entonces llegó a ser una persona que creía lo que quería creer en vez de aceptar la verdad absoluta de Dios, que es lo que debería creer. Lo que Pedro está enseñando, amados hermanos, aquí es que había autos designados profetas y apóstoles que estaban persuadiendo insidiosamente, o sea, constantemente a la gente a creer lo que ellos querían o creían que era la verdad, en lugar de lo que Dios decía. Y fíjense su astucia, o sea, la astucia de estos herejes, que no se presentaban como enemigos de los cristianos, no, sino que se presentaban como amigos. Oh, mira cómo estás, qué tal, Dios te bendiga, bla, bla, bla. Pero ya traían algo, ya tenían ese plan macabro de engañar a aquellos que se dejaran. Se presentaban como los mejores exponentes del pensamiento cristiano, y así era como poco a poco y sutilmente seducían a la gente, apartándola de la verdad y llevándolas al error. Estas personas negaban al Señor Jesucristo que los había rescatado. Estas personas eran esclavas del pecado. Estos herejes descritos aquí en esta epístola estaban negando al Señor Jesucristo que los había enseñado, pero que se habían dejado seducir ya por otros maestros de aquellos días. En otras palabras, ellos estaban negando la autoridad de Cristo. Estas personas decían que amaban y que servían a Cristo, mientras enseñaban doctrinas erróneas. Con esto negaban plenamente lo que Dios ya estaba haciendo, pero el Señor no lo engaña absolutamente nadie. Así como aquel discípulo que estuvo con él por 3 años, que al final de cuentas los vendió por 30 monedas de plata. Estoy hablándole de Judas. A Dios nadie lo puede engañar. Dios conoce todo. Por eso el apóstol Pedro nos dice que atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y la advertencia, amados hermanos, no queda en que estos falsos maestros y profetas serán condenados por Dios. Ya estos falsos van a ser un día expuestos delante de Dios y van a escuchar esas palabras que leíamos allí en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. En los versículos 2 al 3 dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amados hermanos, en estos 2 versículos que leímos vemos las consecuencias para todos aquellos que escucharon a estos falsos maestros, que es la obra de la falsedad que ellos traían. ¿Por qué? Por una mala ambición que ellos tenían. Mira, no es malo ambicionar algo, no es malo anhelar algo, no es malo tener sueños de ser mejores,
en el buen sentido de la palabra. Ser más espiritual, tener más dones, anhelar los mejores dones, no es malo, amado hermano. No es malo, amado amigo. Pero se convierte en algo, en un lazo, en algo que te puede acarrear a un desvío cuando esto es para hacerte crecer el ego, creerte más que los demás o tratando de decir que tú tienes más unción que otros. No, no. Aquí el énfasis es desear y ambicionar lo que no tiene uno derecho a pedir. Por ejemplo, en el sentido de quitárselo a otra persona con mentiras como muchos lo hacen hoy. Pacta, ofrenda, envía. Ya sea dinero, ya sea propiedades o incluso, amados hermanos, hay muchas concupiscencias, malos deseos de prestigio, de poder y también de querer poner las ideas propias en lugar de la verdad de Dios, en lugar de la palabra de Cristo. En otras palabras, es querer usurpar, amados hermanos, el lugar de Cristo. Pero miren, veamos los métodos que muchas veces usan estas personas. Es muy fácil detectar algo falso cuando se, cuando se presenta tal cual es. ¿Sí? Cuando alguien viene así malamente, tú puedes reconocerlo luego, luego. Pero desafortunadamente los falsos no van a llegar así, vendrán con una cara de hipocresía, con una cara falsa. Pero esto cambia cuando se disfraza de verdad. Y es aquí cuando nosotros tenemos que tener cuidado porque esto se torna peligroso. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy bien preparados por medio de la palabra de Dios para no ser engañados. La enseñanza de cualquier maestro, llámese profeta, llámese predicador, apóstol, debe de resistir la prueba de la palabra de Dios en la misma presencia de Jesucristo. Todo debemos de filtrarlo, todo lo que escuchamos, tenemos que filtrarlo bajo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene un efecto. Esos métodos que usan tienen un efecto, o sea, causa un efecto, la falsa enseñanza. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Hay un peligro doble, amados hermanos, en seguir la falsa enseñanza o la falsa doctrina. En aquel tiempo animaba a la gente y hoy también, amados hermanos, se anima a la gente a seguir un camino de inmoralidad y tanto físico como espiritualmente. Aquellos hombres que se habían introducido encubiertamente, ellos estaban guiados por sus pasiones, por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos. No les importa haber perdido totalmente la vergüenza, ni les importa el juicio de Dios, ni de los hombres. Estos falsos pervierten la verdad, pervierten la gracia de Dios para justificar su pecado. Los falsos, los falsos maestros le decían a la gente que la gracia es inagotable y que por tanto eran libres de pecar. Wow. Muchos piensan ahí, ya dicen, la gracia de Dios ya cubre todo. No, amados hermanos, no es una licencia para pecar. No. Ni tampoco es salvo, siempre salvo. No. Hay un error ahí. Todo esto, amados hermanos, es una mentira monstruosa y diabólica. Miren lo que dice Romanos capítulo 6 en adelante.
Vamos a Romanos capítulo 6. Miren lo que dice capítulo 6 de Romanos, versículo 1 en adelante. Dice, muertos al pecado, lo que Dios quiere que nosotros hagamos todos los días, muertos al pecado. Claro, es una lucha constante todos los días, mis amados hermanos, porque mientras vivamos en este estuche de monerías, vamos a fallarle al Señor, pero nosotros, nuestra lucha constante es esa. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. El Señor lo venció en la cruz. Y no es, te digo, una licencia para pecar la gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando tú bajas a las aguas, mueres simbólicamente y resucitas simbólicamente, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando murió y resucitó al tercer día. Así es. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, esa vida nueva que el Señor compró en la cruz del Calvario. Por eso Él nos dice, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida nueva que Él compró en la cruz del Calvario. Por eso tengamos cuidado, amados hermanos, de no abusar de la paciencia del Señor, de escuchar muy bien lo que se nos enseña y huir de aquellos falsos. Por eso el apóstol Pedro nos dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Por estas artimañas que esas personas traen hoy en día a la iglesia. Ahora, el segundo efecto de la falsa enseñanza es desacreditar al cristianismo. En la iglesia primitiva como hoy, un cristiano es un anuncio bueno o malo del cristianismo y de la iglesia verdadera. ¿Sí? Hay muchos dicen que son cristianos, pero ni a la iglesia van, no se congregan, no dejan ver el fruto de su conversión. Les va bien, o sea, no les importa absolutamente nada, ¿verdad? Pero son cristianos. Tengamos cuidado. Ahora, en Tito capítulo 2, versículo 5, Pablo nos dice algo. Tito Perdón, hermano. Primero vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 24 y 29. Ya ves, la humanidad siempre está ahí presente. Nos equivocamos. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 24 al 29. Mira lo que dice Pablo. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, aquellos gentiles, bueno, son los que no son judíos, ¿verdad? Lo que somos nosotros. Pero está hablando de cristianos que se camuflajean, ¿no? Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida por su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, o sea, la palabra de Dios, te condenará a ti que con la letra de la ley y que con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, ten cuidado por cómo estás viviendo el cristianismo, o cómo dices que tú eres cristiano y no dejas ver absolutamente nada de lo que el Señor está diciendo. Ahora vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 versículo 5 dice que nosotros tenemos que ser prudentes. O sea, las mujeres, está hablando aquí de las mujeres, pero ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Esto les habla a las mujeres más jóvenes para que se comporten y se vistan castamente. Sí, porque hoy en día, wow, cuidado. Porque hoy día, cómo se viste, ¿no? Cómo se visten las mujeres. Esto es para que el cristianismo no caiga en descrédito. Cualquier cosa, amados hermanos, que usted y yo hagamos o traigamos, pongámoslos a prueba para no desacreditar la doctrina del Señor, porque eso desacredita a la iglesia, a Dios y al cristianismo. Tengamos cuidado, amados hermanos, porque dice el texto que muchos seguirán sus disoluciones. Cualquier enseñanza falsa es obra de los enemigos de Cristo. Miremos ahora el fin que tendrá aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas y aquellos falsos apóstoles. Dice que serán destruidos. Desde el Antiguo Testamento ya está dictada la sentencia contra los falsos maestros. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Y con esto, amados hermanos, estoy terminando. Algunos falsos dirán, bueno, eso era para los antiguos. Amados hermanos, Dios no cambia. Esta sentencia es válida y llegará el día cuando los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, autollamados así, pagarán un terrible costo, un terrible precio por su falsedad. Nadie, amado hermano, que guía a otro por el camino del error, escapará a su propio juicio. Tengamos cuidado, amados hermanos, con lo que escuchamos. Tengamos cuidado con todo aquello que se nos enseña. Filtrémonos bajo la lupa de la palabra del Señor. Espero, como dijo el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios te bendiga y gracias por escuchar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hasta yo voy a ser expuesto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, trae fundamento a tus hijos que te costaron sangre en la cruz del Calvario, y sálvalos de tantos errores, de tantas falsas enseñanzas que hoy en día proliferan, Padre, en el mundo cristiano, Padre. Gracias, Señor bendito. A ti sea toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados.